de ingreso adicional es, como ocurre en cualquier unidad familiar también, es endeudarse, ¿no? O sea, así como nosotros podemos, si no nos alcanza, uno puede pedir préstamos y si logra conseguirlos, pues tiene ingresos adicionales. Igual el Estado puede pedir dinero prestado. Y hay entidades a nivel internacional que prestan dinero. Hay bancos internacionales. Entonces, dependiendo de quién es, igual pasa con nosotros. Si usted tiene muy buena capacidad de pago y no está reportado en ninguna central de crediticia, etcétera, y si usted tiene buenos activos y maneja un buen dinero, un buen sueldo, etcétera, todo el mundo le presta. O sea, simplemente se financió con lo que estaba, con ese dinero que está ahí, con lo que recibió por esas fuentes de financiación. Esto es lo que pasó el año pasado. Un total de 116 billones de pesos. Entonces, si el Estado recibe 116 billones de pesos, se supone que debe gastar 116 billones de pesos. ¿Sí? Así es. Y todas las entidades públicas, como la universidad o la Contraloría o lo que sea, cualquier entidad pública, siempre que hace el presupuesto debe corresponder a todo eso que estoy diciendo acá. Entonces, si el presupuesto de la Universidad Industrial de Santander es, no sé, unos 35.000 millones de pesos al año, hace el presupuesto y se supone que le envían 35.000 millones de pesos para ese año. Le tiran ese dinero. Al final del año tiene que haberse gastado 35.000 millones de pesos. O sea, siempre los presupuestos en las entidades del Estado deben terminar en cero. ¿Sí? Porque si no termina en cero y le sobra plata, quiere decir que necesitaban menos. Entonces el año entrante le dan menos. ¿Sí? O hay que justificar por qué uno pide más. Esa es la forma en que funciona. Entonces aquí, el país en general recibió 116 billones. Se los gastó 50 billones en protección social. ¿Sí? Más o menos lo que más se gasta es en eso, en subsidios de vivienda, en subsidio a pensiones, gasta muchísima plata. Bueno, y diferentes tipos de programas que tenga un gobierno, en protección social se gasta una cantidad bastante alta. En salud se gasta también, se gasta dinero. Entonces, digamos que se gastaron 22 billones, en educación se gastaron 22, en orden público y seguridad 20 billones, 1 billón de pesos en vivienda, 1 billón de pesos en medio ambiente, y digamos que para eso alcanzó, y en esa forma que está hecho. Y no alcanzó para más. De tal forma que al final del año, con esos indicadores de satisfacción, logramos ver que las personas en general no están satisfechas, ¿sí? Que no se alcanzan a cubrir las expectativas de la gente en ningún sector, ¿sí? Digamos que esa es la fotografía de lo que pasó el año pasado, ¿sí? Obviamente en un país pobre, pues obviamente va a tener muchas necesidades y bajos índices de satisfacción. Se esperaría que un país rico tendría mejores niveles de satisfacción porque tiene más dinero y puede invertir más dinero, ¿sí? Se supone que eso debería funcionar de esta manera. Bueno, de acuerdo a esto, entonces, vamos a hacer el presupuesto para el año entrante, que es lo que nos interesa acá. Y las variables de decisión, ¿por dónde creen ustedes que van? ¿Qué es lo que querríamos aquí? ¿Saber qué? Que nos diga qué. ¿Cuánto invertir en cada sector? O sea, esto que pasó el año pasado, esto es del año pasado. Pero como vamos a hacer el presupuesto del próximo año, necesitaríamos un modelo de optimización que me dijera en X1 cuánto voy a invertir, X2 cuánto voy a invertir en cada sector. De tal forma que se maximice ¿qué? Los indicadores de satisfacción, que mejore eso. Obviamente sabemos que hay limitaciones. ¿Por qué? Para que se maximice deberíamos invertir muchísimo dinero. Entre más dinero invierta, se supone que si no se desvía ningún dinero por corrupción, vamos a suponer que este país que estamos analizando aquí, cero corrupción, ¿sí? No se pierde ni un peso. Vamos a suponer eso, ¿sí?
obviamente no es Colombia, ¿no? Vamos a suponer que no se pierde ni un peso. Entonces, entre más dinero invierto, la gente va a estar más satisfecha y va a mejorar mis indicadores de satisfacción. ¿Sí? Puedo maximizarlos. El punto es cómo logro tener más dinero de ingresos. Ya no puedo invertir 116 billones, se supone que debo invertir mucho más de 116 billones. Entonces, si yo quiero tener una satisfacción aquí del 100%, si quisiera idealmente, necesitaría demasiada plata. Eso no se va a lograr. ¿Sí? La idea es tener unas metas en los indicadores de satisfacción y cumplir esas metas. Eso es lo que quisiéramos. Bueno, entonces, bueno, debe haber una meta mínima. O sea, el gobierno deberá fijar para el próximo año una meta mínima de indicador de satisfacción. Pues claro, si por ejemplo el año pasado teníamos que para protección social el indicador de satisfacción fue del 30%, lo máximo es el 100%, ¿no? Entonces podríamos decir, no, la meta para el año entrante es que el indicador de satisfacción en protección social llegue por lo menos al 40%, al 45%. Hay que fijar una meta. ¿Sí? Entonces se supone que el gobierno fijaría unas metas a cumplir para el año entrante. ¿De acuerdo? Esas metas, ya pensando en nuestro modelo matemático, se van a convertir en qué cosa? En función objetivo, en restricciones, ¿en qué? Restricciones. Entonces vamos a decir, el indicador de satisfacción de protección social debe ser por lo menos la meta que se dé, y así para cada uno. Entonces, eso implicará que si yo quiero unos indicadores de satisfacción, si las metas son altas, el dinero que tengo que recibir es mucho. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces tengo que financiarme muy bien. Entonces primero, digamos, se deben fijar unas metas. Y vamos a suponer también esta ecuación. ¿Esta ecuación qué dice? Bueno, estos son los índices de satisfacción. El año 12 es el año que vamos a presupuestar, el año 1 fue lo que pasó el año pasado, que ya tenemos ese dato, o sea, es un número conocido. Decimos lo siguiente, para que entendamos ese índice de satisfacción del próximo año. El índice de satisfacción del próximo año, ¿qué pasa con ese índice de satisfacción del próximo año? Si el dinero que destino este año es igual al que destiné el año pasado, quiere decir que si es lo mismo, se va y se va, el índice de satisfacción de este año es igual al índice de satisfacción del año pasado. ¿Qué pasa si el dinero que invierto este año es menor que lo que invertí el año pasado? Este va a ser más pequeño que este, por lo tanto va a dar 0 punto algo que multiplica algo y se va a reducir. Pero si el dinero que invierto este nuevo año es mayor que el anterior, del año anterior, va a dar 1 punto algo más, quiere decir que la satisfacción del año 2 va a aumentar un poquito. Esa es esta ecuación. Y lo que les decía al principio, esto no funciona realmente así, no es lineal. Aquí estamos en programación lineal y vamos a suponer que funciona así de simple. Esto se va a convertir en una o en otra restricción. ¿Cuántas restricciones van a haber de este tipo? 6, una por cada sector. ¿Listo? Bueno. Ahora, hay otra cosa que debemos saber. Cuando yo digo, o cuando yo dije aquí, que por ejemplo, en el sector de educación, el año pasado se invirtieron 22 billones de pesos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué pasó con esos 22 billones de pesos? Pues cuando el dinero llega a una entidad, a un sector, llegan 22 billones de pesos. ¿Qué es lo primero que se hace en cualquier sector con la cantidad que llega? ¿Qué se hace en educación con los 22 billones de pesos que llegan?
¿Qué es lo primero que tiene que hacer uno? ¿Qué tiene que asegurar uno en el sector de educación con la plata que llegue? ¿Los qué? ¿Los pagos de quién? De los docentes.